Muy buenas noches, les habla el doctor Eugenio Rodríguez Olivares desde el AMSICHAC. Esta vez para iniciar un ciclo de pláticas con otro de nuestros socios comerciales que es Biotexa. Estas van a ser 4 pláticas específicamente hablando de un excelente producto que es Estimulan. Y para hablar de Estimulan vamos a tener nada más ni nada menos que al doctor Luis Muñiz Jiménez. Él es cirujano general y es cirujano vascular periférico. Tiene una maestría en administración de hospitales. Ya fue presidente de la AMSICHAC. Hace su práctica profesional o realiza su práctica profesional en la ciudad de Monterrey y sobre todo, pues es un gran amigo. Doctor Luis Muñiz, bienvenido nuevamente a estos webinars de la AMSICHAC, donde compartimos conocimientos y experiencias con todos nuestros seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto saludarte y de nuevo estar aquí para platicar y convivir con ustedes y pues obviamente ir viendo qué hay de nuevo en el manejo de las heridas y pues básicamente irles diciendo lo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Pues muy bien, doctor Muñiz, esta es tu casa. Te dejamos con el público y adelante. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer inicialmente a Biotexa por la oportunidad de realizar este nuevo kit de pláticas, ahorita lo comentamos, y agradecerles la oportunidad también de reforzar el conocimiento para poder seguir utilizando adecuadamente y muchos productos que nos están sirviendo como adyuvantes en el manejo de las infecciones y que nos permiten ir avanzando para darle un mejor servicio a todos nuestros pacientes, que bueno, es el beneficio final que obtenemos. Aquí en esta primera diapositiva, nada más para comentarles, estamos ubicados en Monterrey, como ya lo comentaron, en este hospital regiomontano. Formamos parte de él como el Centro Regiomontano de Heridas. En recientes fechas estamos ya laborando con un apoyo importante de parte del grupo hospitalario en el que estamos, que es el grupo Ginequito, y la verdad es muy contentos de estar participando también ahora en este nuevo reto, en este nuevo proyecto que estamos iniciando con ellos. Vamos a empezar comentándoles que esta agenda cubre cuatro temas, es como si fuera una gran presentación o una presentación mucho más larga del producto, porque conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido agregando funciones, se han ido agregando capacidades que le hemos ido descubriendo al producto, y entonces se volvió como que difícil hablar de él en una sola presentación. Entonces, vamos a empezar en esta ocasión hablando un poco de las generalidades, principalmente hablando de las bases para el cómo poder utilizar el producto para el manejo de infecciones. Y pues en eso vamos a basar esta presentación inicial. Pero vamos a tener 3 más que por ahí les van a también a informar en más al ratito. Vamos a hablar un poco de osteomielitis, que pues es una oportunidad para evaluar el manejo combinado con el manejo quirúrgico y el uso del producto. También vamos a hablar de las infecciones de sitio quirúrgico, entre las cuales pues vamos a ver algunas complicaciones de lesiones en tejido blando y obviamente también en prevención de infección de sitio quirúrgico, que quizás es un punto importante para abrir el campo de la atención. Y algo que todavía siento que no está muy claro es el uso del producto en las infecciones de tejidos blandos, ¿no? Y que realmente está bastante estudiado y hay mucha información al respecto, pero como que todavía no le abrimos claramente la oportunidad, y que creo que es importante que lo podamos conversar para que abramos un poquito más esa posibilidad, nuestra atención a los pacientes. Ya hablando específicamente de esta reunión, vamos a hablar un poquito, una breve introducción para meternos más que nada al concepto de la infección desde los puntos de vista que nos están
dañando, hablando de lo que es la resistencia a los antibióticos como una parte que se está incrementando y se está volviendo grave, y que pues esta es una herramienta que nos puede ayudar a disminuir ese riesgo. Obviamente hablar un poquito de las infecciones de sitio quirúrgico, de la gravedad de que se está dando en estas fechas, cómo se ha ido incrementando esta complicación común, y obviamente pues a lo que nos dedicamos, a las infecciones en pie diabético, la osteomielitis. Básicamente, después de esa introducción nos vamos a meter en el concepto de que si realmente el antibiótico tópico tiene un papel preponderante o no, y dentro de ese papel de los medicamentos desde el punto de vista tópico, ¿qué desempeño pueden tener el uso de los transportadores de antibiótico? Ahorita vamos a ver eso porque sí es importante que entendamos estos conceptos que luego nos perdemos entre tantas cosas y no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de productos. Y finalmente vamos a dar desde nuestra perspectiva, de mi perspectiva personal, cuáles son las bases principales para el uso adecuado de este producto mezclado ya con el antibiótico. Y pues vamos a dar inicio comentando obviamente que nosotros estamos en una época de muchos cambios en cuanto a la salud, y uno de los cambios que se está presentando a través de la Organización Mundial de la Salud, como pueden ver, ellos tienen un grupo de prioridades que es lo que ellos ven como los factores que nos van a llevar a tener más problemas y complicaciones. Por ahí hablan de, obviamente, cosas muy mediáticas como el VIH, las vacunas, la gripe, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, una de esas 10 prioridades que maneja la Organización Mundial de la Salud es la resistencia a los antimicrobianos. Y ellos comentan que para el año 2050, que si nos damos cuenta, y no falta demasiado, habrá más muertes relacionadas a superbacterias resistentes que incluso por cáncer. Entonces, eso le va dando una prioridad al control de este tipo de problema. La resistencia a los antimicrobianos principalmente se está dando por el uso indiscriminado de antibióticos por vía sistémica, y que eso hace que las bacterias tengan oportunidad a volverse resistentes. Pero no nada más eso, porque si eso lo juntamos, por ejemplo, con el hecho de que los servicios de atención primaria es uno de los problemas, no en México, sino a nivel mundial, un servicio de atención primaria precario que no estamos cubriendo adecuadamente. Y si eso todavía lo unimos más a el problema de las enfermedades crónico-degenerativas, principalmente la diabetes, que se vuelve un factor para presentar infecciones, pues entonces dense una idea de pues, todo este problema se está potenciando y que nos está alcanzando, y ustedes pueden darse cuenta, en algunas pláticas anteriores lo hemos dicho, las infecciones están atacando a la gente con diabetes. La diabetes se está incrementando en su incidencia y prevalencia, no está disminuyendo, así como en México también los últimos estudios han visto que nosotros tampoco estamos logrando una disminución en el número de amputaciones, y por ende también estamos teniendo un incremento en la mortalidad por esta patología, ¿no? Entonces, si lo juntamos, nos damos cuenta de que realmente la resistencia a los antimicrobianos es un factor de problema serio. Ahora, si eso lo unimos a lo que está pasando en estas instituciones donde se comenta por parte de la Organización Mundial de la Salud que más del 24% de los pacientes que tienen una septicemia de origen nosocomial pueden tener afectación, y los pacientes tratados en unidad hasta el 50% de los pacientes tratados en cuidados intensivos mueren por esta infección o como consecuencia de la resistencia a los antimicrobianos. Y esto se puede duplicar o incluso triplicar por la resistencia a antimicrobianos. Entonces, realmente la mortalidad en estas instituciones donde tenemos pacientes en unidad de cuidados intensivos se está volviendo muy, muy severa, un riesgo muy alto por la resistencia a estos antimicrobianos. Obviamente, también tenemos como una complicación
secundaria a la infección, pues las infecciones de sitio quirúrgico. Por ejemplo, en este estudio que se hizo ya hace algún tiempo sobre estas infecciones, en estos 173 casos de amputación mayor, que es algo que nosotros vemos con frecuencia, hubo una incidencia de complicaciones del 12%, pero de este 12, casi el 11 fue por infección de herida quirúrgica. Y entonces nos damos cuenta que cuando tenemos una amputación mayor, hay un mayor riesgo de infección como complicación, y la otra amputación mayor que tiene también un riesgo alto de infección es la amputación transtibial o infracondilia, como le podemos llamar. Entonces, podemos concluir que en las amputaciones, las infecciones de sitio quirúrgico pueden ir del 4 al 17% cuando usamos profilaxis, pero si no usamos una profilaxis antibiótica, esto se puede incrementar hasta en un 40%. Entonces, el riesgo de una infección de sitio quirúrgico en un paciente diabético, ¿sí?, que desgraciadamente ya no tenga posibilidad de rescate de extremidad, pues estamos hablando de que se nos puede ir hasta un 40%. Y eso, pues imagínense un paciente, quieres resolverle el problema, le haces una amputación y luego esa amputación se te infecta, pues ¿a dónde vamos a dar? O sea, no le estamos resolviendo realmente su problema. De ahí la importancia de tener herramientas que nos ayuden a evitar este riesgo de las infecciones de sitio quirúrgico. Y lo que siempre hemos dicho y lo que hemos manejado también en pie diabético, bueno, ya sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, que la infección en pie diabético es el factor que impulsa mayormente la utilización de más recursos, los reingresos hospitalarios, la hospitalización prolongada, la utilización de múltiples cirugías y amputaciones. Entonces, si ya sabemos eso, lo podemos confirmar y lo podemos asegurar que puede ser un factor importante en esta presentación de problema, pues es la presencia de un biofilm. Y aquí, por ejemplo, tenemos estos 3 estudios que nos confirman que el biofilm o biopelícula, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, es el responsable del 80% de las infecciones crónicas, ¿sí?, que se presenta, según este otro estudio, entre el 60 al 90% de las heridas de difícil cicatrización. Y es una diferencia muy importante contra las heridas agudas, porque en las heridas agudas el biofilm se puede presentar hasta en un 6%. Entonces, de un 6 hasta un 90 sí hay una gran diferencia. Y en general, pues ya pudiéramos decir que una herida crónica tiene una prevalencia aproximada del 80% de la presencia de un biofilm. De ahí que, aunque nosotros no lo veamos o no lo podamos identificar o confirmar, hay que asumir que una herida crónica, en un 80% de los casos, se puede manifestar la presencia de un biofilm o biopelícula. Entonces, todos estos factores nos llevan a la conclusión de que tenemos que utilizar o hacer algo para resolver el problema de las infecciones en heridas crónicas. Y una de las infecciones más relevantes también en el pie diabético, pues es la presencia de este tipo de patología severa, como la que podemos ver en esta fotografía, en donde estas infecciones en pie diabético aumentan el riesgo de hospitalización a más de 50 veces en comparación de un paciente que no es diabético. También sabemos que la infección en pie diabético es de las causas más comunes de hospitalización y casi un 20%, o sea, 1 de cada 5 de los ingresos hospitalarios en un paciente diabético se debe a una infección del pie. Entonces sí es importante. Y obviamente la probabilidad de amputación se incrementa mucho más en presencia de infección y puede llegar a ser hasta 155 veces más alta que aquel paciente que no es diabético. Entonces sí genera un riesgo muy, muy elevado la manifestación de una infección en un paciente con un pie diabético. Ahora, de las infecciones del pie diabético, sabemos que la osteomielitis es uno de los factores más importantes. A veces no pensamos que la osteomielitis pueda ser un factor, pero si consideramos que la úlcera plantar es generalmente generada por una hiperpresión, cuando esta se profundiza, pues tiene un alto riesgo de tener una evidencia de presentar infección de hueso, ¿no? Entonces, obviamente, la infección cuando ataca al hueso, pues es muy importante y está bien revisado que
es una de las infecciones más frecuentes en el pie diabético y se puede presentar hasta en un 60% en caso de una infección severa. Y obviamente se asocia también a altas tasas de amputación. Entonces, como pueden ver, todos estos factores nos hacen pensar qué podemos hacer para apoyar el manejo de estas lesiones infectadas. Sabemos que pues el manejo convencional de las infecciones pues consiste en una desbridación amplia, retirando todo el tejido necrótico, todo el tejido infectado y agregándole antibiótico sistémico, ya sea vía oral o intravenosa, dependiendo de la gravedad del caso. Pero sí es importante decir que esto no implica que el 100% de las lesiones se puedan mejorar. Y hay factores que tenemos que considerar para que nosotros llevemos a buen término a nuestro paciente. Entonces, ¿de qué depende que un antibiótico ayude o destruya la bacteria? Pues son muchísimos los factores, pero obviamente la concentración sanguínea de un antibiótico sistémico, ya lo mencionaba, oral o intravenoso, va a ser un factor importante. Como ustedes saben, el antibiótico se distribuye en todo el organismo y una cosa que yo le comento al paciente cuando hablo de esto es, si nosotros ponemos 1 gramo de antibiótico para inyectarlo, por ejemplo, ese gramo se va a distribuir en todo el organismo y entonces no todo el antibiótico va a llegar a la zona de la herida o la lesión, sino que está distribuido en general en todo el organismo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que considerar que obviamente hay factores que impiden que el antibiótico llegue directamente a la zona donde queremos llegar, a la zona lesionada. Y estos factores, ¿cuáles son? Entre muchos otros, pues podemos decir que cuando un paciente tiene un compromiso vascular, pues si el antibiótico va por vía intravenosa, o sea, por el flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo está comprometido, pues también hay una disminución de la llegada del antibiótico a la zona lesionada. Y si consideramos que el antibiótico lo damos, por ejemplo, por vía oral, pues este antibiótico va a tener que pasar por varios órganos antes de llegar directamente al órgano blanco o a la zona lesionada. ¿Por qué? Porque al ingerirlo va a pasar por el estómago, algo de ese antibiótico igual y no se absorberá, ¿sí? Y la dosis que sí se absorbe, de nuevo, tiene que pasar por todo el tracto sanguíneo, distribuirse en todo el organismo para llegar una sola fracción de ese antibiótico directamente hacia el órgano lesionado o hacia la úlcera infectada que estamos tratando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, además podemos decir que existen antibióticos que al momento que se distribuyen en el organismo no son inocuos, generan alguna toxicidad, como lo sabemos, por ejemplo, de la amicacina, la gentamicina, que pueden generar problema de daño renal, o por ejemplo la vancomicina, que genera ototoxicidad. Entonces, estos productos tampoco se pueden manejar en muy altas dosis o por muy largos periodos de tiempo por los riesgos que tienen de efectos secundarios. Entonces, todo esto nos limita a la aplicación de antibióticos. Y si consideramos algo que ya platicamos también, que es la resistencia a los antibióticos, si llegáramos nosotros a poner el antibiótico y no alcanzamos le llamamos concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Solamente estamos exponiendo a la bacteria a un antibiótico que no la está destruyendo, pero la bacteria sí puede tener un efecto, sobre todo si está ya transformado en un biofilm, la capacidad de generar una resistencia en el tiempo a ese antibiótico. Entonces, todos esos factores merman la posibilidad de que controlemos el proceso infeccioso al momento de que estamos haciendo este tratamiento. Digo, en conjunto está la desbridación, las curaciones frecuentes, pero en la antibiótico-terapia todos estos factores nos limitan a que su función sea la que nosotros intentamos conseguir. Entonces, con todos estos factores, por aquí el doctor Lipski nos da una frase que me parece relevante. Dice,
Al día de hoy persisten los problemas con el uso excesivo e inadecuado de la terapia antibiótica, de ahí la resistencia. Y dice que podemos reducir el grave problema de resistencia a los antibióticos si dirigimos la terapia sobre una base de muestras para cultivo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Siempre que tengamos la posibilidad de hacer una deshibridación en forma inicial, empíricamente damos antibiótico, pero debemos de tomar una muestra de cultivo adecuada, ya es tema de otra plática, para que podamos, teniendo el resultado a los 4 o 5 días, un antibiograma con un cultivo que nos permita decidir cuál es el mejor antibiótico para este paciente. También, obviamente, hay que limitar el espectro hacia el patógeno que se haya aislado, por supuesto, y tratar de reducir la duración del tratamiento. ¿Esto para qué? Para evitar la resistencia a los antibióticos. ¿Cómo podemos reducir esto? Pues usando apoyos como el uso del antibiótico tópico, y esto justifica el uso del antibiótico tópico. ¿Ok? Ya habíamos ahorita comentado que es importante hablar de cuando nosotros damos el tratamiento sistémico de lo que llamamos concentración mínima inhibitoria, pero la realidad de las cosas es que con la presencia del biofilm que estamos platicando, ya la concentración mínima inhibitoria no es un factor que nos ayude a determinar la efectividad de un antibiótico. Y entonces, aunque este es un reporte sobre un tratamiento diferente, hay una concentración que debemos de considerar, que es la concentración mínima para erradicar el biofilm, que es también un manejo de antibiótico. Permítanme tantito. Un manejo de antibiótico, por ejemplo, aquí podemos ver cómo una inhibitoria pudiera ser de -2 y para erradicar el biofilm te tienes que ir hasta arriba de 1000. Entonces, este factor es importante porque si nosotros ya vimos que las heridas crónicas, hasta un 80% de ellas pueden presentar un biofilm, nosotros tenemos que buscar un incremento importante de la concentración del antibiótico directamente sobre la herida para favorecer una erradicación de este biofilm. Entonces, ¿por qué, a pesar de que tenemos estos datos que nos dicen que pudiéramos usar el antibiótico directamente sobre la herida, por qué tenemos todavía algunas dudas al respecto? Yo creo que tiene mucho que ver el factor de la mala interpretación de lo que nosotros leemos cuando lo leemos. Por ejemplo, en este artículo de la Asociación de Enfermedades Infecciosas de América, que tiene sus guías prácticas de guía clínica de práctica de diagnóstico y tratamiento de infección de pie diabético, ellos dicen claramente, nosotros no recomendamos el uso de antimicrobianos tópicos para el tratamiento de la mayoría de las heridas no infectadas. Entonces, cuando vamos a la práctica decimos, no, pues es que no está recomendado poner antibióticos tópicos, pero no es cierto. Ellos lo que dicen es, si la herida no está infectada, pues no le pongas antibiótico. Por ejemplo, esta herida que está limpia, que está granulada, pues no tendrías por qué ponerle ningún antimicrobiano o antibiótico tópico, ¿verdad? Pero si esta misma herida nosotros la vemos antes, cuando tenemos el proceso inflamatorio, con el detritus, con el tejido infectado, con la salida de material purulento, pues aquí sí está indicado manejar algún tipo de antibiótico tópico como un adyuvante para el tratamiento de esta herida. Y podemos llevarla más rápidamente del problema infeccioso a la herida, como la vemos en primera instancia, totalmente granulada. Pero entonces, si buscamos algo que comparar con esto, por ejemplo, aquí vemos en este artículo, los antimicrobianos tópicos son útiles en el tratamiento de las heridas secundariamente infectadas debido a su conveniencia y porque su uso reduce el riesgo de efectos adversos. Entonces, realmente, si leemos los documentos en una forma adecuada, podemos resumir que el antibiótico tópico no se usa en una herida que no está infectada, pero si la herida está infectada, pues bueno, tenemos la opción de poderlo manejar como un buen adyuvante. Claro que no resuelve todo, no sustituye a los antibióticos sistémicos, pero
nos puede ayudar a resolver ese problema de hacer que el antibiótico se mantenga en mayor concentración directamente sobre la herida. Y por ejemplo, tenemos este consenso del 2018 donde nos dicen que el uso de antisépticos y antimicrobianos está surgiendo como la aparición de los organismos resistentes, pues podemos usarlos directamente para manejarlos sobre la herida, ¿verdad? En una herida infectada o críticamente colonizada, se puede tratar microbiológicamente para que sane adecuadamente y bueno, el uso tópico de estos antisépticos es suficiente si no hay un problema sistémico. Entonces, vean cómo ya existen documentos que sí nos dicen claramente cómo podemos hacer el manejo de este tipo de productos. No sustituyen, siempre lo hemos comentado, una buena desbridación, no sustituyen la limpieza frecuente y constante que tenemos que hacer en la herida, pero es un buen adyuvante para disminuir la carga bacteriana en el proceso de cicatrización de la herida. Aquí tenemos otro documento que nos habla del efecto de los antibióticos tópicos y en este estudio se hizo un metaanálisis para evaluar el efecto de los antibióticos y compararlos con los antisépticos. Y ellos vieron que los antibióticos tópicos tuvieron menores infecciones de la herida en comparación con el placebo y con los antisépticos. Entonces, sí realmente hay una evidencia de que el antibiótico tópico puede ser útil en el manejo de la infección local de la herida. Bueno, y realmente, ¿por qué nosotros vemos qué tan fácil sería llegar y poner nada más un antibiótico ahí? Realmente no ejerce una función directamente sobre la herida por un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué surge? Surge la posibilidad de la utilización de lo que nosotros llamamos un sistema de liberación de antibiótico. Entonces, tenemos que hay portadores que se sitúan directamente sobre la herida para liberar controladamente este antibiótico para generar un buen tratamiento, ya sea para una infección ósea o de tejido blando, y que nos permite llevar el antibiótico a altas concentraciones a nivel de la herida, obviamente muy por encima de la concentración mínima inhibitoria que estábamos platicando. Genera al mismo tiempo también un control del riesgo de toxicidad. Como hablábamos, por ejemplo, de la vancomicina, nosotros cuando inyectamos, no sé, 500 miligramos, 1 gramo de vancomicina, pues estamos generando un riesgo de toxicidad. En cambio, si nosotros en forma local esos 500 miligramos o ese gramo lo colocamos directamente sobre la herida, hay estudios que remarcan que la absorción a través de la herida es realmente nula, sin problema de riesgos como la toxicidad o la nefrotoxicidad en el caso de la gentamicina, y eso nos ayuda a disminuir ese riesgo de toxicidad por el antibiótico. Y la otra es que estamos llevando todo ese gramo de vancomicina o todo ese gramaje de gentamicina directamente a el órgano blanco y estamos evitando pasar por, como lo dijimos, por el tracto digestivo o el tracto circulatorio y estamos llegando directamente a la zona a la que queremos llevar el antibiótico. Entonces, realmente estos sistemas nos han favorecido. Obviamente no es nuevo, o sea, los productos ya se han manejado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, este concepto de liberación de antibiótico se maneja desde hace más de 40 años con un producto inicial que fue el metilmetacrilato, que se mezclaba directamente con el antibiótico. Obviamente, en las primeras instancias se notó que hubo algunos problemas. Por ejemplo, este material, que es un material inerte, ¿verdad? Inicialmente en los años 70, Buchholz lo utilizó para mezclarlo con gentamicina y colocarlo en cirugías ortopédicas, como pueden ver ustedes aquí. El metilmetacrilato es un material sintético que cuando se mezcla con el producto antibiótico tiene que fraguar o se tiene que secar, pero en ese proceso sube la temperatura del producto casi hasta los 100 grados, lo cual impide que algunos antibióticos que sean
sensibles al calor, pues al momento de tener altas temperaturas se pueden inactivar, no pueden ser utilizados. Por eso, casi al 100% el producto que siempre se usó con esta perlas o de metilmetacrilato, las cuales se tenían que poner o unir a un hilo, ahorita les explico por qué, solamente se podía usar prácticamente la gentamicina y realmente tenía muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, como este cemento sube la temperatura hasta casi 100 grados, pues no todos los antibióticos soportan ese aumento de temperatura y los inactiva. La otra cosa es que como es un material que no es absorbible, que no es degradable, si tenías que siempre entrar a hacer un segundo procedimiento para poder retirarlo. Entonces, la liberación del producto del antibiótico duraba 5 días, 7 días. Entonces, después de ese lapso de tiempo, tenías que entrar en una segunda cirugía y retirarlo, y sobre todo no garantizaba que hubiera un control absoluto del proceso infeccioso, porque incluso en algunos estudios se demostró que el biofilm se podía fijar al metilmetacrilato. Entonces, si se fija el metilmetacrilato, pues definitivamente no estaba haciendo un efecto de destrucción masiva, pero no tanto porque no lo destruyera la gentamicina, sino porque la liberación del antibiótico se daba por muy poco tiempo y entonces daba la oportunidad a que si el biofilm fuera bastante resistente, pues terminaba por migrar hacia el producto que estaba tratando de destruir el mismo biofilm. Entonces no tenía un efecto completo ni una solución total para este tipo de problemas. Al día de hoy, los transportadores de antibióticos ya se volvieron pues tendencia. Incluso ya hay capítulos de libros como este libro que habla de la mecanobiología de la diabetes, donde aquí habla claramente del uso de los transportadores de antibiótico hacia hueso en osteomielitis en pie diabético. Y lo que ellos dicen, bueno, en general, que pues sí seguimos obviamente con una falta de información, o que los datos para los usos de los antibióticos no han sido sustentados, ¿verdad? Porque pues, al final son libros que todavía no tienen suficiente información académica, aunque ustedes saben que siempre van a haber dudas en cuanto a la utilización de cualquier cosa, cualquier producto. Pero, por ejemplo, sabemos que la Administración Local de Antibióticos es algo que nos está prometiendo y que es un tratamiento adyuvante eficaz en los casos de osteomielitis. Esto lo vamos a reforzar todavía más en esta plática que comentábamos que vamos a tener en relación a la osteomielitis. Y bueno, llegamos entonces a lo que nosotros estamos utilizando el día de hoy. Antes, en el tiempo, surgieron más productos que no fueron como que de origen totalmente sintético, pero que generaban también reacción de cuerpo extraño porque presentaban a su interior, al ser productos de extracción natural, tenían cristales que generan una reacción de cuerpo extraño muy severa. Y el uso del estimulan, que la base del estimulan es el sulfato cálcico sintético, ¿sí? Está hecho en forma sintética y que es 100% puro. Tiene unos beneficios que no te daban ninguno otro de los transportadores de antibiótico. ¿Cuáles son estos? Es que es 100% biodegradable. Nosotros lo colocamos en la herida y ahorita lo van a evaluar, o los temas siguientes que vamos a ver lo van a revisar, cómo tenemos la posibilidad de que se vaya degradando hasta que desaparece y se absorbe al 100%. Una de las cosas que es muy importante también es que no genera inflamación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso pues se va degradando y como lo vieron ustedes, tiene azufre, tiene oxígeno y calcio, y todos esos se absorben en el organismo como tejidos, como parte de nuestro propio organismo, ¿no? Bueno, tenemos unos niveles de elusión previsibles. Ahorita vamos a ver qué es la elusión, porque es importante. La base de la funcionalidad del producto
es que cuando uno lo prepara, ahorita vamos a ver cómo se prepara, queda en el interior de cada perla una cantidad de antibiótico. Y conforme esta perla se va degradando al estar en contacto con el líquido, ya sea líquido de edema, líquido extracelular, se va liberando o se va desgastando la perla y en ese proceso va liberando una cantidad de antibiótico constante hasta que la perla se desvanece por completo. Ese líquido del líquido extracelular que se mezcla con la perla, con esa sustancia que va liberando el antibiótico, le llamamos el efluente. Entonces, ese efluente, que es el líquido intracelular, extracelular, más el antibiótico, es lo que se está generando y es lo que podemos medir constantemente. Por eso decimos que tiene un nivel de elusión previsible. Aparte, pues bueno, es osteoconductivo. ¿Qué significa esto? Que al tener calcio, si nosotros tenemos un espacio, un hueco en el tejido óseo, se puede generar la formación de tejido nuevo, tejido óseo nuevo, ¿verdad? A través de la migración de células como osteoblastos al interior de este tejido cálcico que tenemos ahí colocado al interior de la herida. Y bueno, tiene la capacidad de rellenar el espacio muerto, porque pues, al final el hueco se llena de las perlas y eso nos ayuda a que el espacio no esté libre y que no se genere otra vez ahí un absceso que puede estar formándose al momento de que lo ponemos. También está liberando antibiótico y disminuye la carga bacteriana, por lo cual nos ayuda y nos favorece a evitar el riesgo de que se vuelva a replantear un absceso en esa zona. Y bueno, se dice que libera hasta 200 veces más la cantidad de antibiótico de la concentración mínima inhibitoria por hasta 14 días, ¿no? Y bueno, es básicamente eso, es completamente absorbible, está diseñado, como lo mencionamos, para integrarse al espacio muerto, puede ayudar a mejorar los resultados quirúrgicos, a reducir el costo de la atención y está autorizado para su colocación directamente sobre la zona de infección para relleno de defectos óseos. Nosotros tenemos ya estudios que nos demuestran, por ejemplo, este estudio donde el sulfato cálcico se impregnó con antibiótico, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se manejó para estafilococos meticilin resistente y para estafilococos epidermidis. Y vemos cómo aquí en el caso de las perlas, vemos cómo se va liberando el antibiótico y puede llegar a altos niveles hasta 40 días. Esto es un estudio in vitro, ¿verdad? Pero bueno, también hay que decir que en vivo esto puede variar dependiendo de la cantidad de edema, dependiendo del traumatismo. Hay que ver que la perla es un tejido friable que si lo friccionamos o lo presionamos, se fracciona y puede no ejercer la función por tanto tiempo. Pero, por ejemplo, que era lo que les decía, cómo se podía infectar la perla de metilmetacrilato, pues porque libera el antibiótico por muy pocos días. La cantidad de días puede llegar a máximo a 10 días, según los dos estudios. Aquí podemos ver para epidermidis o para meticilin resistente. En cambio, vean cómo en el caso de las perlas de sulfato cálcico, de estimulan, puede durar hasta 40 días. Entonces, eso nos dice que la liberación de antibiótico es más constante y por mayor tiempo en el uso del sulfato cálcico estimulan para controlar la infección pues en una mejor forma. También otro detalle que es importante, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho, es el efluente. Pueden ver ustedes cómo se requiere un ambiente húmedo por ahí mencionan en algunos estudios que se puede usar en pacientes con isquemia. Mi experiencia es que no funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que necesitamos líquido extracelular o líquido de edema para que el producto vaya liberando esa concentración de antibiótico,
pues sí es importante que sepamos que al tener una herida seca, pues no vamos a tener un nivel de elusión suficiente y no vamos a poder, conseguir el efecto antibiótico que estamos buscando. Y por ejemplo, aquí vemos cómo en estos estudios, dependiendo principalmente de gentamicina y vancomicina, los niveles de elusión rebasan con mucho el nivel de concentración mínima inhibitoria requerido. Aquí la tobramicina tiene la desventaja para nosotros que no está disponible en México, pero la gentamicina y la vancomicina vamos a ver ahorita que son los antibióticos más comúnmente utilizados en forma empírica para la utilización en la creación o desarrollo de este tipo de producto de perlas con antibiótico. Aquí hay un estudio que nos muestra que las perlas de sulfato cálcico tuvieron un mejor resultado cuando hubo la utilización de 2 antibióticos en vez de 1. Por ejemplo, podemos ver que tenemos la vancomicina, la gentamicina y la mezcla de las dos. Vean cómo es la verde y, por ejemplo, en algunos bacterias, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en E. coli, como la vancomicina no tiene un buen efecto, pero la gentamicina lo logra y el uso de las dos nos ayuda a mantener el efecto, quizás por la misma constante de la gentamicina. Pero, por ejemplo, tenemos otros productos que no responden, por ejemplo, la Klebsiella también no responde a la vancomicina, pero la gentamicina sí tiene un buen efecto, y al agregarle la vancomicina tenemos una leve mejoría todavía mayor en cuanto al control de esta bacteria. Y así sucesivamente en cada una de estas bacterias lo que notamos es que el uso de los 2 antibióticos termina siendo más benéfico que utilizar uno solo. De ahí que al momento de que nosotros preparamos el producto en forma empírica, en forma inicial, cuando no tenemos un cultivo que nos dirija hacia cuál es el mejor antibiótico, la mejor forma de manejarlo es realizar una preparación con vancomicina, gentamicina. Y bueno, son estudios que ya se han realizado recientemente y que nos están dando, pues bueno, hasta cierto punto la razón. Aunque déjenme comentarles que yo al día de hoy ya estoy usando 3 antibióticos, porque le estoy agregando todavía un tercer antibiótico a esta mezcla de vancomicina, gentamicina. Ahorita se los comento. Bueno, como pueden ver, y lo que trato de demostrar en estas diapositivas o en este tema, es que existen ya bastantes documentos donde se han hecho estudios. ¿Para qué? Para comprobar la utilidad y si realmente esto nos está ayudando para manejo de infecciones. Y aquí tenemos este estudio que ellos tenían la hipótesis de que combinar este producto de las perlas de sulfato cálcicas impregnadas con tobramicina con una matriz ósea dismineralizada evitaba el establecimiento de infección en un modelo de fractura contaminada. ¿Sí? Y ellos demostraron que el sustituto de injerto óseo impregnado con antibiótico se puede usar de manera efectiva para tratar la infección en un modelo de fractura contaminada. Entonces, ya hay evidencia de que sí nos ayuda a controlar la infección. Luego, este otro estudio, donde nos hablan de un tratamiento experimental de osteomielitis causada por Staphylococcus methicillin resistente. Lo que ellos hicieron es inocularon el staph en la metáfisis de conejos y se permitió que la infección se progresara hasta que fuera totalmente demostrable una infección activa. Luego ellos hicieron remoción del tejido necrótico y colocaron estimulan con moxifloxacino y al final demostraron que el estimulan más el antibiótico era muy potente en la erradicación de una infección local. Entonces, son estudios que nos dicen que sí hay un efecto importante porque para esto, en estos estudios, ellos no usaron antibióticos sistémicos, solamente lo manejaron a nivel local.
Y tenemos ya también revisiones clínicas que nos han demostrado el efecto benéfico de este producto. Como les decía yo, que las infecciones de sitio quirúrgico son uno de los problemas más severos que tenemos a nivel hospitalario. Aquí en este estudio, la doctora Genovese hace una revisión retrospectiva del 2012 al 2014, donde ella tuvo 12 pacientes con infecciones de injerto protésico, que estamos hablando de un puente, un bypass, ¿sí? Y que ellos los trataron con Stimulan. Entonces, hicieron la revisión de estos casos. En todos los casos lo que hicieron fue hacer una exploración quirúrgica, desbridaron tejido necrótico infectado, generaron una reconstrucción in situ del puente o bypass y colocaron perlas con antibióticos, y ellos lo generaron con 1 gramo de vancomicina más 80 a 400 miligramos de gentamicina, dependiendo de la preparación que ellos hicieron. Como ven, es un doble esquema del que ya habíamos hablado, vancomicina más gentamicina. Y el seguimiento que ellos le dieron hasta casi 8 meses de estos pacientes, todos los 6 pacientes tuvieron una resolución de su problema infeccioso. Las heridas cicatrizaron y lo más importante es el 100% de los injertos fueron rescatados, rescatando así la extremidad y obviamente teniendo una mejor supervivencia para este tipo de pacientes. Entonces, se puede decir que sí ayudaron a los pacientes que ya estaban infectados con un injerto dañado, y que normalmente lo que hacíamos anteriormente era retirar el injerto porque ya estaba infectado y era prácticamente difícil o imposible pensar que le fuéramos a lograr un control de infección de ese injerto. Y hoy con este producto se está logrando controlar estas infecciones. Ya hay documentos, ya los hemos visto también, donde hay revisiones, donde se maneja que el suministro local de antibiótico incorporado a tabletas puede producir altas concentraciones de antibiótico en esta zona infectada sin exposición sistémica significativa, y esto le llamaban en el 2015 un enfoque innovador. La realidad de las cosas es que para estas fechas yo creo que ya está más que probado que el efecto que estamos obteniendo con este producto es evitar tener más problemas de infección de sitio quirúrgico. Ya existen comentarios en los libros, como les decía, por ejemplo, Rutherford sexta edición, donde dice que otros complementos para esterilizar las heridas quirúrgicas, y ellos ponen perlas antibióticas degradables, podrían incrementar eficacia de todas las intervenciones de sustitución in situ, hablando también de los injertos vasculares. Hay que decir que el último libro que yo he revisado, que es la siguiente edición, no es miento, es la 9ª edición en inglés, dice exactamente lo mismo, por eso no modifiqué la carátula que les estoy presentando ahorita. Entonces, hasta el día de hoy, ellos siguen pensando exactamente lo mismo. Y bueno, habiendo ya platicado todo esto, ustedes ya vieron que existen documentos que avalan la utilización de este producto, el Stimulan más antibiótico. Pero bueno, en México, ¿qué existe? Ustedes saben que la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, es la que rige la utilización de todos los productos que al día de hoy están permitidos manejar en cuanto a la salud en México. Y bueno, ellos ya emitieron este comunicado en el 2022. Ustedes saben que tienen vigencia, la vigencia es hasta el 2027, pero dice claramente la autorización que los gránulos de Stimulan pueden utilizarse como relleno de huecos en hueso y tejido blando, ¿sí? También menciona, esto es un punto que es para mí importante porque me ha tocado estar yendo a algunas zonas de Latinoamérica en donde cuando uno platica esto, ellos tienen ciertas restricciones en cuanto a los permisos. Nosotros en México no tenemos ninguna restricción, tenemos la autorización para utilizarlo, aunque no estemos manejando nada más osteomielitis, y eso nos permite trabajar un poquito más libremente con la utilización del producto. Y bueno, también aquí en esta autorización menciona que las características del Stimulan lo hacen adecuado como portador de sustancias como los antibióticos. Por lo tanto, este dispositivo puede ser mezclado con antibiótico bajo la dirección del cirujano especialista
¿verdad? Dando entrada a otros especialistas para manejar el producto directamente para utilización en paciente. Y bueno, hablando ya de cómo nosotros podemos utilizar el producto, aquí nada más en un esquema sencillo, podemos ver cómo el sulfato cálcico lo vamos a mezclar, es un polvo, ahorita lo vamos a ver, con un antibiótico que puede ser en polvo o puede ser líquido. Primero, si tenemos como, por ejemplo, el vial de la vancomicina, lo que hacemos es los mezclamos bien para que después podamos hacer que fragúe, ya sea con solución fisiológica o, por ejemplo, en el caso de la gentamicina, podemos hacer la mezcla de los dos antibióticos más el sulfato cálcico. Lo que generamos con esto es una pasta que la podemos trasladar a un molde y que nos va a dar la utilización de perlas. ¿Por qué lo manejamos así? Porque nosotros las podemos distribuir con mayor facilidad en la herida y eso nos va a dar una mayor amplitud de liberación de antibiótico. Aquí hay un ejemplo de algunos de los antibióticos que se pueden utilizar, como la cefalocina, la claritromicina, la gentamicina, el cefepime. Todos en general se puede utilizar con cualquier antibiótico. El inconveniente es que dependiendo del antibiótico, vamos a tener un tiempo de fraguado diferente. Por ejemplo, yo en mi experiencia, el imipenem, por ejemplo, se tarda casi más de una hora, si no es que más todavía, en fraguar. Entonces, imagínense ustedes tener al paciente listo para operarlo y tener que esperar un tiempo largo para manejarlo. Una de las ventajas de los dos antibióticos que estamos platicando, la vancomicina y la gentamicina, se da en el hecho de que cada uno por separado fragúa prácticamente de 2 a 5 minutos. Y la realidad es que si los mezclas juntos no varía mucho. Puede llegar, quise 7, 10 minutos y es algo que te da una utilidad importante. Aquí es donde les comento que yo en un tiempo reciente, quizás los últimos 6 meses, justo por la experiencia que tuve con un paciente que se me complicaba la bacteria, era quizás también de esas que eran multiresistentes, y en forma empírica, ¿verdad? Empecé a trabajar con la vancomicina, la gentamicina, agregándole la piperacilina tazobactam. Y entonces ahora, después de ese paciente complejo, por ahí se los voy a presentar en una de las siguientes temas y les voy a recordar que este caso cambió radicalmente el manejo y ahora lo que hago en forma empírica es a todos los pacientes cuando preparo el producto le pongo gentamicina, vancomicina y piperacilina tazobactam. Ahí lo importante, vuelvo a decir, nosotros tenemos una cantidad de producto, si nosotros rebasamos, vamos a decir que son 10 gramos, si nosotros rebasamos en gran cantidad, por decir que le pongamos la ampolleta de piperacilina tazobactam son 4 gramos y le ponemos 1 o 2 gramos de vancomicina ya son 6 gramos. Entonces, más lo que tú le vas a agregar de líquido, lo que estamos haciendo es dispersar el sulfato cálcico y lo que va a pasar es que se va a tardar más tiempo en fraguar porque no hay una cohesión directa porque está muy diluido el sulfato cálcico entre tanto antibiótico. Entonces, lo que estoy haciendo es poner 1 gramo de vancomicina y 1 gramo de piperacilina. Entonces, realmente la ampolleta de piperacilina trae 4 gramos, pero pues bueno, desecho el resto y utilizo 1 solo gramo. ¿Para qué? Para conseguir un fraguado adecuado de este producto y que me siga teniendo un efecto en el tiempo, a lo mejor no tan largo como cuando las manejas nada más con vancomicina, pero que te permite que el paciente se alivie de ese bicho que está generando un problema de tipo biofilm, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es un video que está levemente editado para que nosotros podamos ver
en vivo, o más bien claramente, cómo se maneja. Ustedes pueden ver que este es el kit que viene ya dentro del producto. Prácticamente pudiéramos decir que todo lo que ocupas, menos el antibiótico, ya viene ahí para su utilización. Hay productos que tienen 5 o 10 gramos. Aquí lo vertemos en un bolecito, o si tienes este sistema, ahí mismo ya lo pones. Aquí pueden ver cómo liberan la ampolleta, que en este caso es vancomicina. Fraccionan que quede bien en polvo para que pueda mezclarse adecuadamente con el sulfato cálcico. Y ya que lo tienen ahí en el mismo bolecito, todo en seco, hacemos una pequeña mezcla para que pueda recibir el antibiótico, distribuirse completamente en cada una de las perlas. Ahí viene una ampolletita de fisiológico, pero si queremos generar una mejor función, le vamos a hacer fraguar con el antibiótico líquido. Como les decía yo, el que nosotros usamos es la gentamicina, y logramos que se mezcle. Ahí, bueno, ya cada vez que ustedes lo vayan formando, se van a ir dando cuenta de que la cantidad de líquido es importante para que fragúe bien. Si lo ponemos mucho líquido, va a quedar bastante, vamos a llamarle frágil, y se va a tardar más en fraguar. En cambio, si queda como lo están viendo, un poquito más pastoso, van a lograr que se formen las perlitas. Pueden ver, ahí está el molde. El molde tiene 3 tamaños: perla chica, mediana o grande. Lo vamos distribuyendo para que se pueda formar ahora sí que el producto. Todo esto lo tendríamos que hacer en forma estéril. ¿Para qué? Para que la perla pueda mantenerse bien. Una de las cosas que es importante comentar es que estas perlitas, cuando las preparamos y las guardamos en forma estéril, vean el fraguado ya quedó, y ahí ya podemos obtener este producto que le llamamos perlas o pellets, como les quieran llamar, y que en un momento dado son las que nosotros podemos utilizar, ya distribuirlas. Cuando las manejamos en forma estéril y las guardamos, este producto puede ser funcional ya preparado hasta por 3 meses, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros todo lo que vieron lo hagamos en forma estéril, en un campo estéril, con guantes, cubrebocas, bata, para que podamos hacerlos. Cuando estamos en quirófano, por supuesto que así se realiza, pero muchas ocasiones lo usamos para pacientes que tenemos en consulta. Entonces tenemos que adecuarnos y preparar todo un espacio en forma estéril para que nosotros podamos posteriormente guardar el producto, porque a veces no se usa el 100%. Entonces sí es importante que lo sepan para que puedan, ya sea que al momento de la preparación, fraccionarlo en 2, 3 o 4 segmentos para que lo puedan seguir utilizando. Entonces, si ya tenemos la preparación, ya sabemos hacerlo, entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Obviamente, nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un absceso, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer una desbridación. Entonces, lo que es importante es que siempre debemos, al momento de desbridar, saber que cuando vayamos a intentar colocar el producto, debe de estar completamente limpio. No debe haber tejido necrótico ni residual que nos vaya a generar un problema al momento de la colocación. Ustedes saben que en forma convencional, cuando nosotros teníamos una herida de este tipo, la tendencia normal antes de la utilización de este producto, al menos para mí, era no cerrarlas. Se le hacían curaciones. ¿Por qué? Porque pensar en cerrar un hueco, un espacio muerto, generaba el riesgo de que se volviera a formar un absceso. Y en algún momento lo que hacíamos era, bueno, le colocábamos un drenaje y cerrábamos, bueno, pues con alguna, pues reticencia, ¿no? Porque no, lo que para nosotros era más convencional era dejarla abierta hasta que cicatrizara y epitelizara ahí por segunda intención. Pero ahora que tenemos este producto, lo que estamos haciendo es rellenar ese espacio y generar un cierre de la herida.
que lo estamos haciendo por de tercera intención. Generalmente abrimos, nos esperamos 24, 48, 72 horas, lo que sea necesario. Si tenemos la posibilidad de generar un cierre posterior, lo hacemos. Aquí la parte importante sería decir que cuando nosotros drenamos, siempre debemos de considerar la posibilidad de que si abrimos y la piel está bien, bueno, generar un cierre primario. Por ejemplo, aquí esta herida de una apendicitis se contaminó, se presentó una infección de sitio quirúrgico, obviamente se drena y se hacen curaciones, pero ya la vemos granulada. Aquí en este espacio pueden ver cómo hay un hueco más profundo. Lo que hacemos es colocamos el sulfato cálcico y lo más importante, al momento de generar un cierre, la herida debe de quedarse sin tensión. Aquí pueden ver cómo la herida se cerró con unos puntos grandes. Sí lo comento porque son casos en donde nosotros lo hacíamos en primera instancia y teníamos nuestras dudas y decimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cerrar, pero vamos a dejarlo no tan cerrado para que drene y luego ahorita van a ver qué era lo que nos pasaba. Entonces ahora hacemos el cierre. Por ejemplo, pueden ver cómo esta herida está prácticamente en vertical, entonces no podíamos colocar el producto, entonces poníamos una, dos perlitas y cerrábamos un punto, y luego una, dos, íbamos cerrando, 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 hasta que logramos el cierre completo, ¿verdad? Con unos puntos que pueden ver ustedes que eliminan la tensión del borde para que esto vaya cerrando en forma adecuada. Y entonces, por ejemplo, en este caso que retiramos la cabeza del metatarsiano, del quinto metatarsiano, rellenamos el hueco con las perlas, pero una de las cosas que nos ha pasado constantemente al momento de la utilización es que si no generamos un cierre adecuado, tenemos como la complicación más común y frecuente, lo mencionan en este artículo, es la fuga del líquido que le llamamos efluente, ¿verdad? Pero la característica principal de este efluente es que como está con el sulfato cálcico, lo que sale es un líquido lechoso, blancoso, que cuando se mezcla, por ejemplo, con algo de sangre, un hematomita, pues puede salir oscuro con la mezcla del hematoma y que pudiera confundirse con pus. Pero si ustedes notan, la herida no está roja, no está caliente, el paciente no genera dolor, entonces en vez de abrir porque pensamos que estamos teniendo una infección al interior de la herida y lo que estamos teniendo en realidad es la salida del efluente, de ese material que lleva altas concentraciones de antibiótico, lo que nosotros hacemos es en ese punto en donde está saliendo ese líquido, colocamos una sutura más para cerrar el espacio y que el efluente se contenga al interior de la herida y que podamos lograr así mantener la herida en vías de cicatrización con el efluente al interior y tratando de mantenerlo para evitar el riesgo de infección de la misma. Anteriormente no teníamos la posibilidad, a nosotros no se nos daba esa posibilidad. Les decía que en algunos casos ya conocidos, decías, bueno, voy a cerrar y sacabas un drenaje por contrabertura, pero también eso te generaba un riesgo de una infección como complicación. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es realizar cierre cuando es posible, siempre con la colocación de este producto para la liberación del antibiótico en el tiempo en lo que la herida termina de cicatrizar. No todas las heridas se pueden cerrar en primera instancia, no todas las heridas se manejan así. Entonces, como en este caso, con una herida muy grande, que le habíamos retirado un metatarsiano, pueden ver cómo utilizamos un apósito secundario que ayuda a contener las perlas hasta que logramos que la herida cicatrice en forma tal que ya solo se usen curaciones convencionales hasta la cicatrización de la misma. Hay diferentes tipos de retención, por ejemplo, aquí retuvimos las perlas con el mismo apósito. Esto fue lo que nosotros aprendimos en forma inicial cuando tuvimos la oportunidad de estar allá en Carolina del Norte con el doctor Whirlock, que fue quien nos enseñó en forma, pues en su experiencia, cómo lo manejaba, y él siempre colocaba un apósito secundario de este tipo suturado a la piel y lo dejaba así hasta que
conseguía la cicatrización. Aquí pueden ver cómo todavía hay perlas incrustadas en este tejido granular, pero nosotros ya en el tiempo hemos visto que colocándole a un apósito secundario más simple, tenemos resultados similares. Entonces, realmente puedes usar apósitos secundarios como foams o hidrocoloides, dependiendo de lo que se les vaya favoreciendo, y que siempre mantenga un grado de humedad al interior para que el efluente líquido se siga generando para que obtengamos ese efecto de liberación del antibiótico. Por ejemplo, aquí en este otro pueden ver cómo tuvimos que hacer un retiro del hueso y darnos nuestra habilidad para colocar el producto y fijarlo con un apósito secundario, ¿no? Pero básicamente es la misma intención. Vamos viendo cómo se va generando el efecto que nosotros vamos buscando. Uno de los puntos clave es que las lesiones isquémicas no generan edema y entonces hay una dificultad para formar el efluente. Entonces, personalmente yo no recomiendo el uso de estimulan en pacientes que sean isquémicos, que tengan problemas circulatorios. Bueno, pues ya para concluir, la pregunta al antibiótico tópico, si era era adecuado o no al día de hoy. Bueno, ya hay documentos como este que remarcan en qué momento se pueden usar los antisépticos, o en este caso los antibióticos como estos que estamos mencionando, con la mezcla del estimulan con el antibiótico en heridas, y marca claramente que se puede utilizar para prevención de infección en heridas agudas, por ejemplo, cuando son secundarias a un traumatismo, una mordedura o alguna herida de bala. Cuando queremos prevenir infección de heridas postquirúrgicas, ya lo mencionábamos también, las infecciones de sitio quirúrgico, que son muy comunes, por ejemplo, en las amputaciones, lo vamos a ver más adelante. El tratamiento de heridas colonizadas con microorganismos multiresistentes, en tratamientos de heridas con infección clínicamente manifiesta, que era lo que les decía, no en heridas granuladas, sino en heridas clínicamente infectadas, ¿no? Y bueno, para preparar para un desbridamiento, limpieza de una herida crónica en algún centro ambulatorio. También, ya lo mencionábamos, en la osteomielitis ya hay documentos que claramente marcan que el sulfato de calcio impregnado con antibiótico es un muy buen ayudante para evitar la recurrencia, aunque no lo estamos usando para mejorar la tasa de curación. Lo estamos usando para controlar la infección y pues obviamente la curación depende más de los elementos endógenos de cada paciente. Entonces, el sulfato cálcico purificado, ¿verdad?, llamado estimulan, pues es un complemento adecuado para el tratamiento quirúrgico de la infección ósea. Está aprobado, como lo vieron ya por la COFEPRIS, para su aplicación en el área afectada, y mi recomendación final es no lo usen en pacientes con isquemia. Les agradezco mucho la oportunidad y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Excelente, doctor Muñiz. Muy interesante la plática. Te comento que tenemos más de 800 personas conectadas atendiendo aquí esta presentación. Te mandan muchos saludos de Ciudad de México, de Aguascalientes, de Paraguay, de Costa Rica, de Monterrey, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, etcétera. Pero muy bien, o sea, muchas felicidades. Muy interesante la presentación, y como lo comentaste desde el principio, pues esta es la probadita de otras 3 que nos faltan y que serán anunciadas paulatinamente. Creo que tengo entendido va a ser una cada mes. En septiembre tendremos otra, octubre otra y noviembre la siguiente, ¿verdad? Así es. Ok. Pues vamos a dar pie a unas cuantas preguntas para que podamos resolverlas. Nos pregunta Aislinn Silleri, nos dice: doctor, en una prótesis de rodilla infectada, en donde solo está expuesto el tendón rotuliano, ¿se puede poner estimulan o qué recomienda? Sí, bueno, de hecho, la principal función o donde más
experiencia existe, es en el manejo de ortopedia, traumatología. Ellos manejan excelentemente bien este producto, saben manejarlo. Mi recomendación en el caso muy particular sería que si ya tienen evidencia de infección clínica o de la manifestación de un biofilm, que tomen un cultivo para saber cuál es el mejor antibiótico que pudieran utilizar con el producto para poderlo mezclar y tener un mejor resultado. Lo que yo manejo de el uso de antibiótico en forma empírica tiene que ver más con esos pacientes diabéticos que llegan todos infectados y que a las 24, 48 horas después de una buena desbridación le puedes poner el antibiótico o el producto sin que esperar un antibiograma, y la respuesta clínica es bastante buena. Pero si es un paciente que ya está complicado, que tiene la prótesis, pues lo ideal sería hacer primero un cultivo, tomarle ya el antibiograma, ver cuál es el mejor antibiótico, y entonces ya sea que el médico que lo esté manejando, ortopedista, pues haga una limpieza quirúrgica, coloque el producto, y si se puede generar un cierre, pues que lo busque, ¿verdad? Y si no, bueno, pues también contenerlo con algún apósito secundario. Se utiliza también bastante bien con la terapia de presión negativa, entonces tiene muy buenos resultados, y de hecho los efectos más benéficos se han visto en el manejo de prótesis ortopédicas infectadas. Y precisamente esa era otra pregunta, que si se puede utilizar con sistemas de terapia de presión negativa o con estos sistemas de irrigación succión, VAC, Peraflow. Sí, de hecho, les comentaba, o sea, quizás el beneficio se consigue también igual, pero hay que considerar que como esto genera un efluente, el drenaje va a ser más alto, entonces la recolección de líquido puede ser un poquito más alta, y también considerar que el líquido va a salir blancoso. ¿Por qué? Porque el sulfato cálcico, al irse degradando, va dando esa coloración al líquido, entonces no asustarse pensando que lo que estás obteniendo es material purulento, es el material consecuente del uso del sulfato cálcico. Sí, excelente. Te mandan muchos saludos desde Paraguay. Ahora nos dicen que si para el manejo de úlceras varicosas te funciona este producto. Sí, yo personalmente no creo que sea la mejor opción. Si la úlcera es muy profunda, que te pueda permitir contener el producto al interior de la úlcera, está bien, pero hay que considerar que el manejo de una úlcera venosa implica compresión. Entonces, cuando tú tienes un producto como este, que le generas presión, se te va a degradar más rápido. Claro que funciona, pero si la úlcera está muy superficial, pues lo que vas a hacer es apretar la perla contra el tejido, y puede generar más dolor, porque pues, si está suficientemente dura, pues, o sea, que fraguó bien, pues se va a hacer. Y la otra es que se va a degradar más rápido, porque la presión va a hacer que se vaya moliendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú esperabas que te durara, no sé, 2 semanas, pues a lo mejor en 4 o 5 días ya no la ves porque la estás presionando. Es nada más cuestión de que veas que sí sea una lesión profunda que te permita mantener el producto al interior para contener la infección, y probablemente después de 1 o 2 semanas la herida ya se encuentre limpia y no lo requieras. Pero el manejo principal, independientemente de que hay otras opciones, es la compresión, ¿sí? Y entonces la compresión es la base para el tratamiento de una úlcera venosa. Sí, aunque ya lo comentaste durante la charla, los antibióticos que manejas combinados con las perlas son, ¿cuáles? En forma empírica, siempre he usado la vancomicina y la gentamicina. Los artículos hablan mucho de las quinolonas, moxifloxacino, ciprofloxacino, pero honestamente en México yo no lo he conseguido. Traté de incluso ir a la Facultad de Ciencias Químicas a ver si me ayudaban a manejarlo, pero sí era un poquito complicado. Entonces, accesible, vancomicina, gentamicina, y como decía recientemente, he estado incluyendo la piperacilina tazobactam, que la he conseguido con mucha facilidad aquí en Monterrey. Excelente. También comenta que si es conveniente o se puede utilizar con un apósito que contenga además plata.
De hecho, no sé si vieron que el apósito secundario que yo estaba usando en forma inicial es un apósito de plata. No lo usaba porque tuviera plata en sí, lo usaba porque es un apósito que era firme y servía como contención. Esto lo vi yo con un médico en Estados Unidos, lo mencionaba, que él fue el que me enseñó a hacer ese apósito secundario. Pero si estás hablando de un apósito que sea que se vaya degradando, realmente no va a tener ningún efecto. Pero digo, desde el punto de vista de que si la plata se contrapone con el antibiótico, pues no le veo yo eso. Sin embargo, pues pareciera que es de más, ¿no? O sea, los apoyitos de Sí, plata que no es. no tiene caso. Por eso decía que el que yo usé tiene plata, sí, pero no lo usaba por el hecho de que tuviera plata, sino porque me daba una buena contención de las perlas, ¿no? Ok, no, pues excelente. Una pregunta que se repite frecuentemente es que ¿cuánto duran las perlas? Como cuánto duran en el lecho de la herida. Es muy variable, pero yo pudiera decir que en lo general pueden llegar a mantenerse hasta de 2 a 3 semanas. Lo que normalmente hago cuando valoro al paciente, yo ya lo he dicho en muchas pláticas, nunca dejo de ver un paciente tanto tiempo, pero si lo que realizas es un cierre completo de la herida, pues ya no ves el producto se va degradando al interior y al mismo tiempo va generando el paciente la cicatrización, entonces se degrada sin que tú puedas darte cuenta cuánto tiempo se tarda. Por ahí en unos primeros casos que hice, le tomaba una radiografía inicial y una al mes, y para el mes ya no veías tú las perlas. Ahí lo voy a mostrar en algunos casos que hice, pero después dejé de tomar la radiografía, ya no me parecía necesario. Y yo lo más que veo cuando tengo un paciente que lo valoro, lo quito y lo pongo, más o menos estamos hablando de que le pueden durar 2 semanas, 3 semanas, en la mayoría de los casos no más de eso. Ahora, como son perlas de calcio, son radiolúcidas, ¿no? Se pueden ver en una radiografía. Sí, sin problema, te decía que yo ya a algunos les tomé radiografía y le tomaba la inicial cuando las pones y luego le tomaba otra al mes y ya no se ven las perlas. Ok. ¿Sí? Tenemos algunas preguntas que tienen que ver con distribución y con precio. No sé si la licenciada Noemí Alba, que está conectada, quisiera contestarnos esto. Licenciada Noemí, ¿quiere activar su micrófono? Hola, buenas noches. Quisiera activar también su cámara para que pudiera saludar aquí a la audiencia. Tenemos casi 800 personas conectadas. Hola, perdónenme, voy aún en el tráfico, pero por aquí los saludo. Ok, está bien. Bueno, tenemos algunas preguntas de tipo técnico como el costo. Nos preguntan varias personas que cuánto es el costo del producto. Claro, mire, en cuestión a costos, pues obviamente varía muchísimo, depende del nivel de atención. Sin embargo, pues los vamos a invitar a formularnos la pregunta a través de biotexa.com, que es nuestra página, y nuestras redes sociales, donde podemos poner a un asistente en contacto con ustedes para que les pueda dar una atención personalizada. Ok, entonces a todos los que están conectados les pedimos que entren a la página de biotexa.com, a las redes sociales de Biotexa, para que envíen sus correos electrónicos, se pongan en contacto con ellos y les van a mandar, me imagino que también las fichas técnicas del producto y los costos, ¿verdad? Claro, también tenemos casos clínicos científicos, seguimiento de casos y podemos darles la atención si requieren o tienen alguna duda de algún paciente específico. Ok, también tenemos la pregunta de dónde se puede comprar, en dónde se puede conseguir. Igualmente puede ser a través de la página de Biotexa. Ahorita en un momento también les vamos a dejar por aquí el informe de dónde puede ser y volvemos a lo mismo. Por ahí podemos hacer el contacto directo con ustedes para ofrecerles una atención personalizada. Excelente, muy bien. Una pregunta que como tenemos gente conectada de Paraguay, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, nos preguntan si en Latinoamérica o en estos países específicamente se puede conseguir el producto. Sí, si me permites comentar, a través de la empresa
en Inglaterra, se llama Biocomposites. He estado yendo, por ejemplo, a platicar de esto en Brasil, en Costa Rica, en Panamá, ¿verdad? Porque tienen el producto ya en físico, allá lo están trabajando a través de empresas, ¿verdad? Yo creo que también a partir de la gente de aquí de Biotexa, que son los que están manejando el producto aquí en México, ellos pudieran acercarlos con algún distribuidor en la zona en donde estén, pero sí, la respuesta es sí, en Latinoamérica existe el producto y se utiliza también. Excelente. Sí, licenciada Noemí, adelante. Sí, justo lo que comentaba el doctor, también a través de nosotros podemos hacerles llegar con el distribuidor que esté en su zona local para ponerlos en contacto con ellos. Ok, excelente. Pues siguen llegando las felicitaciones, también vienen felicitaciones de Perú. Excelente ponencia, dice Nicolás Pacheco. Neida Castillo también te manda saludos desde el IMSS del Estado de México, desde la Clínica 57. Dice que si las pernas en la zona abdominal son apropiadas, ya que es un punto de sucesión, aplicó que se puede poner una herida secundaria apendicitis. Fíjate que esa es una de las inconvenientes. Lo que yo he visto es que se mueven, entonces realmente intraabdominalmente no se está colocando el producto, porque no puedes contenerlo directamente ahí. Si quieres colocarlo y dar puntos, lo que vas a generarlo después son bridas y cosas que te pueden generar problemas secundariamente. Entonces, yo diría que no es una recomendación adecuada usarlo intraabdominal. Y me imagino aquí también nos preguntan si en una gangrena de Fournier. Si se usa, se puede manejar. Ahí la problemática por el tamaño, la dimensión, es que ocupas una gran cantidad de producto. A veces tienes que generar hasta 2 productos, sí te funciona, pero la otra parte es la contención, que lo puedas lograr contener ahí para que haga el efecto que estás buscando. Nos preguntan que si lo utilizas además en un solo tiempo o has tenido que volverlo a utilizar porque la herida no terminó cicatrizando y haya necesidad de hacer una segunda aplicación. Lo uso generalmente una vez. Sí, tengo casos que, por ejemplo, les platicaba del caso que lo coloqué y por alguna razón la bacteria, un paciente muy complicado, hepatópata, con hipoproteinémico, que manejaba después anemias severas y tenía una úlcera que a mí me parecía una úlcera de Martorell, que era de tipo hipertensivo. Le intenté, luego después una internista me cambió y le estuvo dando esteroides. Entonces fue un caso muy, muy difícil, que no llegábamos a buen término, y sí lo tuve que usar en 2, o creo que fueron 3 ocasiones, hasta que logré la contención de la bacteria con ese uso de la piperacilina tazobactam. Pero sí son casos que a veces digo, todos tenemos así un caso que nos hace que nos duela la cabeza. Sí existen y sí lo he usado, sí, pero la mayoría de las veces, con una ocasión bien puesto, con una buena desbridación, logramos contener el proceso infeccioso. Excelente. También te mandan saludos de Venezuela, te mandan saludos de Argentina, te mandan saludos desde Puebla también, de Tampico, Tamaulipas, Carlos Francisco, también de Isla Mujeres en Quintana Roo, hay que nos inviten a Isla Mujeres, ¿verdad? También Esa es buena idea. Perfecto. Bueno, pues creo que hay más preguntas, pero muchas de ellas se repiten. Vamos a compartirles un video. Estimados asistentes, agradecemos sinceramente su presencia en este webinar titulado Bases para la utilización de Stimulant en infecciones.
Queremos expresar nuestro agradecimiento por unirse a nosotros en esta sesión, donde exploramos conocimientos valiosos de Stimulant. También agradecemos enormemente al Dr. Luis Muñiz por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Extendemos una invitación cordial a continuar siendo parte de este valioso proceso educativo. Durante los próximos días abordaremos una serie de temas de gran relevancia relacionados con el uso de Stimulant. El 20 de septiembre profundizaremos en el tema cirugía más Stimulant como manejo combinado de osteomielitis en pie diabético. El 25 de octubre responderemos la pregunta: ¿se puede usar Stimulant más antibiótico en infecciones de tejido blando? Finalmente, el 22 de noviembre exploraremos a fondo Stimulant más antibiótico en infecciones de sitio quirúrgico. Si requieren información adicional sobre Stimulant, como detalles de precio, accesos a artículos científicos o casos clínicos ilustrativos, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que se encuentran disponibles en pantalla. Los invitamos a consultar más información en nuestra página oficial biotexa.com. Ahí encontrarán recursos valiosos que les permitirán tener una visión más completa sobre Stimulant y su aplicación. Les hacemos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales están disponibles en nuestra página web. De esta forma podrán estar al tanto de las últimas novedades y avances en el área de cuidado de heridas. En nombre de todo el equipo, queremos agradecer nuevamente su participación, esperando contar con su presencia en las próximas sesiones, donde seguiremos explorando y compartiendo conocimientos valiosos sobre Stimulant. Gracias y hasta pronto. Estimados, la espera está por terminar. Estamos a menos de un mes de nuestro 17º Congreso Internacional de la AMSI-CHAC y no te lo puedes perder. Del 6 al 9 de septiembre de 2023 tenemos contigo una cita en el World Trade Center de Veracruz para conocer la vanguardia en el cuidado integral y cicatrización de heridas. Nuestros comités de congreso y científico han creado un innovador proyecto académico con los mejores profesores y líderes internacionales de la especialidad, que participarán en simposios, mesas redondas y conferencias magistrales. Además, contaremos con talleres y actividades lúdicas que harán tu experiencia más completa. Celebremos juntos 17 años curando heridas. 17º Congreso Internacional de la AMSI-CHAC. ¿En serio? ¿Te lo vas a perder? Aparta la fecha. Todos ustedes aquí en esta excelente plática por el doctor Luis Muñiz y la empresa Biotexa que nos ha apoyado para la realización de este webinar. Doctor Luis Muñiz, ¿algún comentario final para despedir la sesión? No, pues bueno, agradecerles de nuevo a todos, a la AMSI-CHAC, a Biotexa, por la invitación. Decirles que pues ojalá y tengan la oportunidad de que nos podamos ver allá y saludarnos. Todos los que me mandaron saludos, que nos podamos ver ahí en Veracruz. Vamos a estar hablando. A mí me toca estar ahí con el doctor Lázaro, pues obviamente una de las eminencias a nivel mundial. Y pues vamos a hablar un poquito en lo particular, voy a hablar un poquito de inteligencia artificial en pie diabético. Entonces, pues yo creo que es atractivo. Entonces, por ahí vamos a estar y los invito a que si tienen oportunidad, todavía tienen tiempo para sacar un buen boleto de avión para darnos una vuelta por allá. Sí, también los que vivan por ahí cerca que no necesitan avión, ¿verdad? Orizaba, Catemaco, Córdoba, Jalapa, etcétera. Nos vemos en Veracruz. Va a ser un congreso extraordinario. Vamos a tener la posibilidad de contar con los pioneros en el manejo avanzado de heridas, el doctor Gregory Schultz, la doctora Elizabeth Ayello, el doctor Gary Cibal. Vamos a tener muy buenos paneles en medicina de oxígeno hiperbárico, que tantas controversias tiene, pero que es muy útil, y ahí veremos
cómo se debe utilizar de manera adecuada. Como lo acaba de comentar Luis Muñiz, tendremos la participación de José Luis Lázaro Martínez, que es uno de los líderes de opinión mundial en habla hispana, es de los principales promotores de artículos científicos en el manejo adecuado e integral del pie diabético. Él ya fue presidente del International Working Group de manejo del pie diabético, etcétera. Y por supuesto que también tendremos al doctor Luis Muñiz en Veracruz. Nos vemos con el ambiente jarocho. Noemí, ¿quiere comentar algo al final para cerrar esta sesión? Sí, muchas gracias. Pues agradecemos su participación y pues estaremos al pendiente para atenderle sus dudas, preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Y esperamos verla ya en Veracruz también. Allá pueden accesarlos a ellos también para este tema de estimular. Y pues nos vemos en la próxima con el doctor Luis Muñiz. Ya lo vimos aquí en septiembre y obviamente antes en el Congreso y antes en los siguientes webinars de AmsiChac. Un abrazo a todos. Un abrazo, doctor Luis Muñiz, hasta Monterrey. Y gracias a todos igual. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.